Todos nosotros, en algún momento, hemos escuchado el término tecnología educativa, pero posiblemente no sepamos realmente todo lo que implica tal concepto. La tecnología educativa puede explicarse desde distintos ángulos, y hay mucho más detrás de todo esto que el proyector de imágenes o la computadora que probablemente se nos venga a la mente al pensar en el tema. La tecnología educativa es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y al aprendizaje, apoyadas en las TICs, tecnologías de información y comunicación. Pero, ¿desde cuándo se utiliza la tecnología en la educación? Para saberlo, debemos hacer un recorrido por la historia del ser humano, la tecnología y, por supuesto, la educación. Un viaje que nos llevará años atrás en el tiempo, antes incluso que las máquinas de escribir y, por supuesto, mucho antes que la era informática que hoy conocemos. Desde la época de las cavernas, los símbolos y pinturas transmitían ya conocimiento. Desde Grecia, se hacían y transmitían conocimientos matemáticos. En China, se fabricó uno de los elementos claves de la educación, el papel. Con la transcripción a manuscritos, el conocimiento podía viajar a más lugares simultáneamente. Con la invención de la imprenta, este proceso se vio acelerado. Con la educación pública como tal, se descubrieron y aplicaron tecnologías que aún utilizamos en la educación actual, tales como el pizarrón o los libros. Entramos a la era audiovisual, con la invención de la radio y los primeros reproductores de películas, así como los retroproyectores. En la era de la información, tenemos a la televisión y los cassettes de audio y video. La educación se empezó a ver beneficiada también de los avances en la informática, dando paso a la era digital y la globalización. El nacimiento de la era interactiva nos presenta una nueva manera de enseñanza. Pasemos a la teoría. La década de los años 50 es conocida como el comienzo de la era tecnológica vinculada a la educación, a partir del desarrollo de las máquinas de enseñar y con ellas la enseñanza programada, cuya creación se atribuye a Skinner, profesor de la Universidad de Harvard en el año 1954.
Las primeras máquinas de enseñanza fueron diseñadas por el psicólogo estadounidense Sidney Levitt Presey en la década de 1920 para proporcionar una respuesta inmediata en pruebas de elección múltiple. La corrección inmediata de los errores servía como una función para la enseñanza, permitiendo a los estudiantes practicar con los ejercicios de la prueba hasta que sus respuestas eran correctas. Pero, ¿en qué nos afecta o beneficia hoy en día? Bueno, imagina que si no se dieran los avances tecnológicos en el área de la educación, aún estaríamos sin un modelo firme, confiable y efectivo de enseñanza y aprendizaje. Las clases transmitirían menos conocimiento y provocarían menos interés. El obtener información extra sería también un problema, sobre todo si estamos acostumbrados a obtenerlo al instante mediante Internet. Aún adquiriendo la información necesaria, habría una gran diferencia de tiempo para terminar un trabajo en máquinas que hoy hemos reemplazado por otras más modernas. Afortunadamente, el campo de la educación se ha visto revolucionado en muchas ocasiones gracias a la aplicación de la tecnología. Hoy en día, no es raro ver un proyector en cada salón de clases, mirar y observar que hay una computadora conectada al mismo, que reproduce una presentación, que a su vez está almacenada en una memoria extraíble. Crear, transmitir y manejar información en general de manera mucho más eficiente e interesante, logrando que el conocimiento se transmita más fácilmente, es uno de los objetivos y más grandes logros de la tecnología educativa, no solo limitados a un solo nivel de educación, sino pasando del más complejo hasta el más básico.